conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el capítulo anterior hablamos de la cruz como la señal del pacto y cómo la cruz fue el altar más alto donde el Hijo de Dios venció el pecado y la muerte. Hoy vamos a entrar a uno de los temas más importantes de toda la vida espiritual, el mensaje central de Yeshua, el reino de Dios. Un misterio que muchos hasta el día de hoy no han logrado comprender. No por falta de inteligencia o de sabiduría, sino porque así estaba profetizado. Pero en este tiempo, el Padre está abriendo este misterio y lo está revelando por su Espíritu Santo a muchos. Así que acompáñame a este capítulo que he titulado El misterio del reino de Dios, o también llamado el reino de los cielos. Vamos a empezar este episodio y en lo que vimos en los capítulos anteriores pudimos ver que la cruz no solamente fue redención. La cruz es multidimensional. La cruz fue señal de pacto. La cruz fue también la recuperación del gobierno de Dios, la restauración de lo que Adán perdió, la entrada del reino a la tierra. Y como dijimos anteriormente, el reino de los cielos es un misterio para muchos de los creyentes en Yeshua. Pero esto debía ser así proféticamente. La misma escritura nos muestra que Yeshua hablaba en parábolas. Y uno de esos días sus discípulos le preguntaron, ¿por qué en parábolas o por qué hablas en parábolas? Y yo quiero que en este momento estemos muy atentos a la respuesta que Yeshua le dio a sus discípulos. Cuando ellos le preguntaron ¿por qué en parábolas? Él les respondió, porque a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos les es dado en parábolas o no les es dado. Esto lo podemos leer en Mateo 13, versos 10 y 11. Y quiero que vamos a leer otros versículos que nos confirman estas afirmaciones de Yeshua. Quiero que vamos a Marcos, capítulo 4, verso 11. Y dice, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera por parábolas. En Lucas 8, 10 dice, y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí quiero que vamos a Mateo, quiero que lo busques conmigo, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, y quiero que lo leamos juntos a partir del verso 13. ¿Por qué quiero que lo hagamos? Porque aquí Yeshua nos revela algo que ya el Padre nos había hablado en el antiguo pacto, o algo que el Padre ya había hablado y que Yeshua nos confirma que era para este momento. Y dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, aquí vamos a ver lo que dijo Isaías, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esta palabra es fuerte y yo siempre me pregunté, ¿por qué, Señor? Pero solamente tuve la respuesta cuando el Espíritu Santo me mostró o me permitió entender el reino de los cielos. Y dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mire, simplemente piensen en el privilegio de estar oyendo este misterio, de que el Espíritu Santo hoy nos revele este misterio. Y yo quiero orar en este momento. Si tú todavía no has entendido el reino, yo quiero orar y oro para que en el nombre de Yeshua, Jesucristo, el Espíritu Santo abra tus ojos, destape tus oídos y circuncide tu corazón endurecido para que puedas entender y Yeshua pueda sanar tu corazón, sanar tu vida, tu casa, tu familia. Porque esto es muy importante para el avance en el reino. Mira que muchas veces Yeshua decía, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y él hablaba de ese oído espiritual, ese oído que solo el Espíritu Santo puede traer a ti para que tú puedas entender los misterios del reino. Solo el Espíritu Santo dice, mira, aquí dice, y el corazón se ha engrosado, y aquí nos habla de la grosura del corazón, de esa grosura que debe ser circuncidada por el Espíritu Santo, que es lo que el Espíritu Santo está haciendo este tiempo para derribar toda fortaleza, toda muralla que no te permite la entrada al reino. Y cuando hablamos de fortalezas y de murallas, hablamos de enseñanzas, de estructuras, de cosas que tú has aprendido, que no tienen absolutamente nada que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios, porque ya hemos hablado y hemos entendido que el reino de los cielos, que el reino de Dios no es terrenal, es un reino espiritual. Y para entrar al reino tenemos que entrar sin miedo, sin temor. Y mucho de las cosas que nos impiden la entrada al reino son enseñanzas de hombres. Recordemos que cuando Yeshua llega, Él no les está diciendo que incumplan las ordenanzas de Dios. Él les está diciendo que ellos han empezado a hacer enseñanzas de hombres. O sea, como decía, recuerdo el versículo, quiero citar el versículo, dice que Isaías lo dijo, que ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por mandamientos de hombres. Entonces es ahí donde tenemos que el Espíritu mismo nos enseña a discernir cuáles son los mandamientos del Señor, qué es lo que el Padre quiere en realidad para nuestras vidas, o qué era lo que el Padre pretendía con esos mandamientos para nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos ser los hijos que el Padre quiere. Y eso solamente lo podemos conseguir a través del Espíritu Santo. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Cuando Yeshua dice que muchos profetas desearon entender estas cosas, hoy nosotros tenemos el privilegio de escuchar y de que el Espíritu Santo nos explique y nos muestre estas cosas. Mira, cuando nosotros empezamos a leer a Pablo, a los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, cuando empezamos a leer con el entendimiento del reino, nos podemos dar cuenta de que ellos solo predicaban el reino de los cielos, que ellos predicaban o proclamaban el reino donde quiera que ellos iban. Quizás tú no te has apercibido o no te has apercibido cuando lees de todo esto. ¿Por qué? Porque tu mente estaba embotada, como dice el versículo de Isaías, para que con sus oídos oigan o para que con sus ojos vean y no puedan convertirse en su corazón. Eso por las doctrinas, por las enseñanzas y por las cosas que has aprendido. Pero si hoy tú le permites al Espíritu Santo que circuncide tu corazón, Él abre tus oídos y abre tu entendimiento. Quiero que leamos unos versículos de Pablo y vamos a leer en Efesios 3:9, que dice: y de aclarar a todos
cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí Pablo nos está hablando de este misterio. Quizás se te han dicho que el misterio es otro, pero el único misterio que hay en la Escritura, porque lo demás es terrenal, es el misterio del reino. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un misterio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué el reino tenía que ser un misterio? Porque el reino no se entiende con la mente natural, sino por la revelación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando dijo en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es precioso cuando nosotros entendemos la mente de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, nos muestre, y no permitimos que el temor nos detenga. Vamos avanzando hacia el reino. ¿Por qué? Porque empezamos a permitir que sea la mente de Cristo la que gobierne nuestra vida. La cruz no solo fue redención, fue la recuperación del gobierno, la restauración de lo que Adán perdió, la entrada del reino a la tierra. ¿Y cuál es el llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo en este tiempo? A mí me lo hizo y yo lo escuché y aquí estoy. Hoy el Espíritu Santo te dice: vuelve a la cruz, vuelve a mi pacto, vuelve a mirar a la cruz, vuelve a mi pacto. Cuando Pablo entendió esto, Pablo también vivió esto, mi amado hermano. Si quizás te desviaste, si quizás empezaste a querer más la sabiduría y a entender y la letra y muchísimas de estas cosas, quiero decirte que no eres el único. Creo que esto nos ha pasado a todos y precisamente por eso el Padre quiso que Pablo lo expresara. Pablo, el apóstol escogido para llevar el evangelio a las naciones, vivió esta misma situación. Mira, dice en 1 Corintios, creo que es. 1 Corintios capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Voy a pararme aquí. ¿Por qué Pablo experimentó esto? Porque Pablo fue educado bajo los pies de Gamaliel. Pablo tenía toda la sabiduría de los hombres, pero recordemos que esa era sabiduría humana. Pero el Padre lo estaba llamando, o lo llamó a mirar a la cruz, lo rescató y quería enseñarle a través de su espíritu. Y a lo mejor, no lo sé, Pablo se enfocó más en la sabiduría de los hombres y en explicar a Cristo de otra manera, pero el Espíritu Santo le habló y él dice: y me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Imagínate, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No sabemos lo que él pasó, qué situación tuvo que vivir para estar con temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Por qué no hay revelación? ¿Por qué no hay manifestación? Porque el hombre
hemos caído. La iglesia ha caído en sabiduría humana y hemos dejado de mirar a la cruz y al único que puede traer la manifestación, el Espíritu Santo. Dice, y sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo, mi hermano, es el único que puede manifestar el poder de Dios para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y a esto es a lo que el Espíritu Santo nos está llamando en este tiempo. A que la sabiduría, ¿de qué nos sirve si el poder de Dios no está en nosotros para, primero, transformar nuestra vida, transformar nuestra casa, transformar nuestro entorno? ¿Para qué la sabiduría humana si no tenemos el Espíritu de Dios? Y mira lo que dice en el versículo 6, porque aquí dice, sin embargo, mira lo que él está diciendo, no está hablando que no haya una sabiduría, pero él aquí lo deja muy claro, no con sabiduría humana. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Mira, esto es hermoso, esto es tremendo, esto es maravilloso. Y después dice, antes bien, como está escrito, mira que dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí este versículo nos da a entender que el reino trae cosas nuevas, cosas que ojo no oyó, cosas que quizás cuando son reveladas a nuestro corazón te hacen estremecer y te dicen, wow, esto como que no, como que te perturban, porque tú no es lo que has aprendido. Pero ahí es donde por fe, dice el Padre, tú tienes que ir. Mira, mi amado hermano, tú lo único que tienes que entender es que tú tienes que guardar unos principios básicos, unos principios que Dios ya dio y unos mandamientos que Dios ya dio. Y es ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas, tú no haces daño y tú no haces cosas que estén en contra del cielo. Tú no haces cosas que estén en contra del reino. Y el mismo Espíritu Santo te va a hacer ver cuando estás haciendo algo que no está bien ante los ojos de Dios. Pero permite que el Espíritu Santo te lleve a esas profundidades del reino de Dios, porque Él ya las escribió dentro de tu corazón. Recuerda que el reino de los cielos está dentro de ti. Entonces, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Muchas personas lo ven en un futuro lejano, pero es que el reino no es un lugar lejano. El reino es una persona, Cristo, dentro de ti. El reino es ese Cristo resucitado que venció y estableció su reino en la tierra. Mira, hay un versículo, quiero que vamos a Lucas 17:21 y vamos a ver esto más claramente. Dice, Lucas 21, dice, el reino de Dios, le preguntaron a Yeshua, ¿cuándo vendrá el reino? Y vamos a leerlo correctamente. Y dice Lucas, capítulo 17, versos 20. Lo voy a leer en la pechita. ¿Por qué? Porque hay algo que quiero que miremos aquí que es bien importante de entender. Habiendo preguntado a algunos de los fariseos, aquí estamos hablando de los fariseos del Sanedrín, a Jesús acerca de cuándo vendría el reino de Dios, Él les contestó diciendo, el reino de Dios no vendrá mediante manifestaciones visibles, ni dirán
miren, aquí está, o miren, allí está, porque he aquí el reino de Dios está en medio de ustedes. Y aquí vamos a profundizar en algo que es bien importante, porque ahora nosotros entendemos que el reino no está en medio, que está dentro de nosotros. Y quiero que vamos a la palabra original y a entender por qué Él le respondió a los fariseos que está en medio de vosotros o en medio de ustedes. El texto griego utilizado, vamos a leerlo, yo voy a intentar leerlo en griego y dice: Basileia tu teu entos imon estin. Y la palabra, aquí la palabra clave es la palabra entos. Entos en griego puede significar dentro, pero también puede significar en medio o entre vosotros. Y la palabra que Yeshua utilizó aquí es en medio o entre vosotros, dependiendo de la traducción que tú leas. El pronombre o que está allí también, que es imon, significa de ustedes, que esto es en plural. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Yeshua les estaba hablando a los fariseos que no creían en él. Además, tenemos que recordar que en ese momento Yeshua todavía no había sido crucificado, Él no había sellado el pacto y el Espíritu Santo no había sido derramado sobre los creyentes. Porque recordemos que el Espíritu Santo es quien une el cielo y la tierra, es quien trae el reino. ¿Y por qué Yeshua le dice el reino de los cielos está en medio o entre vosotros? Porque Yeshua tenía el Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo estaba en él. Él era el reino. Yeshua, él era el reino de Dios. Y él estaba diciendo, no lo van a ver ni allí, ni van a decir el reino de los cielos está acá o allá, porque él le dice, porque he aquí el reino de los cielos está en medio de vosotros. Yo me imagino que él estaba allí, en medio de ellos, o entre ellos estaban allí, y él les responde eso. Yeshua estaba allí presente, enfrente, en medio, o no sé, entre ellos. Y él les dice, el reino de los cielos está en medio de vosotros. En pocas palabras, es como que les estuviera diciendo, el reino está aquí delante de sus ojos porque yo estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte y resurrección de Yeshua y después del derramamiento del Espíritu Santo? Toda esta realidad cambia para nosotros los hijos del nuevo pacto, porque ahora sí podemos decir que el reino de Dios está dentro de nosotros. En ese momento Yeshua estaba allí presente, en medio de ellos. Pero hoy que el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, que Yeshua está dentro de nosotros, porque siempre nos dicen que Yeshua está en nuestro corazón. Sí, Yeshua está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, hoy, el Espíritu Santo, ¿quién es quien nos lleva al reino? ¿Quién nos une con el Padre? ¿Quién trae la vida del Hijo? ¿Quién establece el gobierno de Dios en nuestro corazón o en el corazón de los creyentes? Él está dentro de nosotros. Por eso la misma Escritura dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. También nos dice que somos el templo del Espíritu. Y también nos dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los cielos y la tierra fueron separados por el pecado de Adán. Cuando Adán peca, el Espíritu Santo se separa y los cielos y la tierra se separan. Ahí hubo un daño colateral para toda la humanidad, para la tierra, para los animales, hacia todo sufrió un daño colateral. Pero yo te quiero hacer una pregunta, mi amado hermano, porque a veces cuando meditamos o cuando pensamos, no logramos quizás entender que si Adán, cuando pecó, la tierra, los animales, todo sufrió un daño colateral,
Yo te hago esta pregunta, mi amado hermano. ¿Qué pudo pasar o qué bien colateral pudo traer Yeshua? Quizás no lo vemos porque no lo hemos entendido, pero si entendemos que así como Adán trajo un daño colateral a la tierra, cuando Yeshua cumplió, cuando selló el pacto, trajo un bien colateral a toda la tierra, y que el enemigo ha intentado que esté oculto a tus ojos, a tu mente, a tu corazón, para que, como dijo Yeshua, oyendo oigan y no entiendan, y viendo vean o no vean. ¿Cómo sabes tú? Porque la misma escritura dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y muchas veces creemos que los incrédulos son aquellos que no tienen a Cristo. Pero los incrédulos son aquellos que no creen en lo que Yeshua ya logró en la cruz, en el reino, los que no han entendido el reino de los cielos. Yo hasta hace unos pocos años estaba entre esos incrédulos, pero yo ahora creo que sí, que Yeshua ya venció, que Él está sentado a la diestra del Padre, porque el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí estamos nosotros para hacerlo. Así que, mi amado hermano, yo espero que hoy ese velo que está cubriendo tus ojos, como sucedió en el momento en que Yeshua fue crucificado, que el velo del templo se rasgó, ese velo se rasgue ahora mismo en el poder de Cristo, en el poder de Yeshua HaMashiach, y que tú puedas ver y entender esta realidad, y que el Espíritu Santo te permita y te lleve de la mano en conocer el reino de los cielos. Así que quiero terminar este episodio. Podría yo decir muchísimas cosas, pero yo sé que si tú entiendes el reino, el mismo Espíritu Santo, a medida que tú vayas avanzando, Él va a revelarte todas aquellas cosas que Él ya ha mostrado a través de las Escrituras a mi corazón, y que me hacen afirmarme cada vez más en el reino de Dios. Y quiero hacer un llamado final para terminar en este episodio. Quiero hablarle a aquellos que quizás como yo un día habían conocido el evangelio, y quizás por situaciones que pasaste con la religiosidad o con muchísimas cosas te apartaste para volver a cosas antiguas, para volver a momentos que ya el Yeshua venció en la cruz. Quiero llamarte y decirte con amor que no vuelvas atrás, que vuelvas al pacto, que vuelvas a la cruz, que tu identidad es ser hijo, como dice en Juan, a los que llamó, a los que creyeron en él les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos, y el Padre está buscando hijos. Si tú sientes perturbación, mi amado hermano, por todo esto que el Espíritu Santo está revelando a tu corazón, eso es normal. Puedo decirte que tú estás yendo por el buen camino si esto te perturba, porque es la primera sensación que tú sientes, y es debido a todo lo que has aprendido, a todas las estructuras que hay dentro de ti. Si tú sientes que algo dentro de tu corazón tiembla, si tu corazón se remueve, eso es el Espíritu Santo llamándote en este tiempo, para que entres, para que vengas al reino. El reino o el misterio del reino no se entiende por fuerza. No, mi hermano, sino por manifestación del Espíritu Santo. Así que quiero orar en esta hora para terminar este episodio. Y, Padre, abre nuestros ojos para ver el reino. Rasga todo velo. Quita toda confusión. Haznos volver al pacto de Yeshua, al nuevo pacto. Revélanos el misterio en nuestro espíritu. Establece tu reino en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Yeshua. Te doy gracias, mi amado hermano, por haber permanecido hasta el final, y quiero invitarte, si este episodio te ha bendecido, a que lo compartas, a la que le des like, y a que
nos encontremos en nuestro nuevo episodio para que sigamos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.